Dice, excelente colaboración con los herejes, por cierto, me dice Elvita o Gelvita, que sigue sin decirme cómo se dice. Menino, pues mira, sí. Lo que pasa es que me divierto mucho con ellos, ¿no? Son gente muy agradable, son gente muy informada. Siempre es genial cuando tú tienes información y otros tienen otra información sobre el mismo tema y la comparten todos juntos y se la pasan muy bien. Entonces hicimos el programa sobre los talibanes. Y yo me lo pasé muy bien y se los recomiendo que lo vayan a ver. Hay cosas bastante interesantes de la historia que contaron, principalmente Azpilicueta, el vasco, que es el vasco argentino, por cierto, ya sabes, así se arma América Latina. Pero estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y luego hicieron otra cosa que yo no sabía que era solo para socios. Entonces ayer tuve que pedir que me lo pusieran al alcance para poderlo ver, porque es algo que se llama Sin Libros. Y es una especie de 20 preguntas al invitado. Y fue un fracaso espeluznante. Bueno, un fracaso, pero el problema es que me hacen preguntas que yo requería de echar mano de mi memoria, pero de mi memoria hasta en discos duros, porque mi memoria normal ya saben ustedes cómo funciona, es la memoria de Schrödinger, está y no está. Entonces me preguntan, frases que te gusten. Y yo, ¿qué frases serán? Sí, claro, hay miles de frases que me gustan muchísimo. De la gente más diferente del mundo, pero tendría que sentarme y acordarme de ellas, ¿no? Alguna frase de Orwell, alguna frase de Asimov o de Sherlock Holmes o de algún prócer internacional. Pues no me acordaba de nada, acabé dando una frase mía, lo cual parece de una egolatría delirante, ¿no? Esto, que más me preguntaban así cosas de, ¿con quién te tomarías una cerveza? Bueno, no tomo cerveza, pero me tomaría un café, ¿con quién? Y le dije un par de obviedades porque no me puse a pensar realmente con quién me habría gustado tomarme algo. Mejor con Janis Joplin, ¿no? No sé. Eran preguntas que acudían, total, que bueno, ahí hice un poco el ridículo, pero lo hago con muchísimo gusto. Así que eso fue lo que pasó. Los recomiendo que vayan a ver Los Talibanes en podcast, en Herejes el podcast. Y aprovechen para recomendarles a las personas que vean ustedes por ahí en Herejes, recomendarles El Rey va desnudo, por supuesto.